que mande la provisión, Señor, como siempre lo haces. Socorre al necesitado, Señor, porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, bendícenos. Danos esa doble porción de sabiduría, Padre, de tu conocimiento, de inteligencia, para ordenar nuestra vida financiera, para salir de ese desorden financiero. Y así, oh Dios, poder tener finanzas saludables. Bendice tu reino, bendice la familia, danos unidad, danos fortaleza para tener paz en medio de la tormenta, Señor. Elevamos una oración especial por cada una de aquellas madres, padres que están clamando por sus hijos, Señor, que fueron llevados por el régimen de sección, siendo inocentes, Padre, y en tu omnisciencia tú sabes que son inocentes. Clamamos para que puedan recobrar su libertad, para que puedan volver a casa y que allá adentro, Señor, hayan podido tener ese encuentro contigo, esa reconciliación para contigo. Obra, ministrale, Dios, y concédeles la salida. Escuchas ese clamor de esa familia, Señor, que ora, que pide con fe, con confianza, sabiendo, Dios, que tú siempre eres un Dios de misericordia. Gracias por esta hermosa noche, Señor, por esta primera parte. Gracias por abrir las ventanas de los cielos y fluir la bendición sobre la familia, sobre nuestras vidas, sobre esa oración intercesora, sobre aquellos que están a través de la iglesia del aire con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel. A ti sea el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Gloria al Rey. Póngase de pie, iglesia, vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Vamos a darle al Señor no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama y bendice al dador alegre. Así es que, mi amado hermano, recuérdese que Dios está en control de todas las cosas. Así es que decimos, lo nuestro, tuyo es. Lo nuestro, suyo es. Su mano nos lo dio. Gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Amén. Le damos gracias a Dios por los diezmos, por las ofrendas. Bendícelos, multiplícalos, que a través de ellos, Señor, podamos seguir llevando la ayuda social al área de Fusate indigentes, que a través de ellos podamos ser responsables, Dios, con los compromisos adquiridos, Dios, de nuestra iglesia. Bendice al dador alegre, Señor, multiplícale, Señor, sus bienes, pero también obra en el necesitado, Señor, que seas tú dando esa provisión. A ti te lo pedimos porque tú eres nuestro Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse con una alabanza a nuestro hermano Pedro.
Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 29. Romanos capítulo número 2. Así es que hemos visto al hombre natural, al hombre moral. Primero vimos al condenado, ¿verdad? Porque todos estamos condenados, ¿verdad? Por eso es la ira de Dios. Después vimos al hombre moral, ¿verdad? De ahí vimos al hombre Adón bueno, y hoy vamos a terminar de ver al hombre judío, al que se la cree, al que cree que es mejor que cualquiera porque tienen la ley, porque recibieron la ley, ¿va? Pero el problema es que no la practican. Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 29. Y dice la Escritura: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, que dice, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Háblanos al corazón, Señor, que podamos conocer el perfil del hombre judío. Que sepamos, Dios, que muchas veces el conocer la Biblia, el memorizar la Biblia, no me hace santo, no me hace salvo. Conocer más de ti no me aparta de la condenación, sino que lo que me acerca y me aleja de la condenación es la incredulidad, Señor, en la palabra, porque no dejo que obre en mí, así como los judíos, conociendo la palabra, conociendo la ley, no la ponían en práctica, sino que la usaban a su conveniencia. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, oiga bien, hoy vamos a ver al hombre judío. Por muchas generaciones, oiga bien, Dios levantó una nación de allá de Ur de los Caldeos. ¿A través de quién? A través de Abraham. Una nación, oiga bien, por la cual Dios siempre ha estado velando por ella. Apáguenme este aire, porfa. Ha estado velando por ella. Entonces, Dios ha tenido un plan maravilloso para esta nación. Pero oiga bien, Dios le dio a ellos lo que nosotros ahora tenemos en un libro que se llama Biblia. ¿Y se las dio a través de quién? Se los dio a través de Moisés. ¿Les dio el qué? Les dio la ley.
y a través de la ley, oiga bien, podemos ver el carácter moral de Dios. A través de la ley podemos ver, oiga bien, cómo debía de vivir las personas en ese mundo perverso del Antiguo Testamento como el que vivimos hoy. Aquí hay muchos de los que estamos aquí o nos puedan estar viendo que conocen más Biblia que su servidor, que se pueden quizás libros enteros de la palabra de Dios, que conocen, oiga bien, la palabra, pero perfectamente, pero no son practicantes de ella. Y es lo mismo, oiga bien, que pasaba en el pueblo de judío, es lo mismo que pasaba en los sacerdotes. Era tanto así que se habían aliado con ¿quiénes? Con los romanos. Habían prostituido los sacrificios dentro de los templos, tanto así que permitían que ahí se vendieran los palominos, que se vendieran las ovejas, que se vendiera el incienso, la harina. ¿Para qué? Para que la gente no viniera cargando desde sus casas lo que iban a sacrificar, sino que ahí lo compraran. Ahí estaban permitiendo ¿el qué? La ley de Dios. ¿Por qué? Porque tenían que traer de sus cultivos, de las primicias. ¿Y qué hacían? Es que llevaron una gran sandillota y caminaban hasta 5 kilómetros. ¿Qué era más fácil? Llevar la sandía, comprarla fuera del templo. Comprarla fuera del templo, pero no era su primicia. Era la primicia de otro. Entonces, oiga bien, por eso es que el apóstol Pablo, la descripción que hace de ellos en el versículo número 7 y 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es que yo soy judío, es que yo enseño en las sinagogas, es que yo instruyo, es que yo fui a la mejor universidad, la de Gamaliel. Si ese era Pablo, pues. ¿Quién era Pablo? Fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, un hombre docto, un hombre pensante. Pero ¿qué pasaba? Todo lo que sabía era nada. ¿Por qué? Porque no tenía, oiga bien, el perdón de Dios. Entonces, ¿será que los judíos, por ser el pueblo escogido de Dios, no necesitan el evangelio de la justicia de Dios? Por supuesto que lo necesitan. ¿Por qué? Porque, oiga bien, porque la ley no la pueden cumplir. ¿Y cuándo va a ser salvo el pueblo judío? Cuando venga Cristo por segunda vez. De lo contrario, oiga bien, ellos no pueden ser salvos a través de Jesucristo. Y no pueden ser salvos a través de la ley. ¿Por qué? Porque no la pueden cumplir. Entonces, vimos el jueves anterior la jactancia del judío. Y dijimos que era tener el nombre de judío, de tener el nombre de la ley, de conocer a Dios, como muchos de nosotros. Usted no es judío. ¿Qué es usted? Un hijo de Dios. Es que yo soy un hijo de Dios, dicen allá en la calle. ¿Verdad? Pero no se nos nota. Pero ahí andamos en la chonguenga, ahí andamos en la bailadita, ahí andamos echándonos la ceviche con ceviche. ¿Ah? Y digo que soy un hijo de Dios. El pastor contaba de que una vez ahí en la casa del Club de Merliot fueron a unos 15 años y el hermano pateó el alambre en los 15 años y ya bien alegrón y platicón empezó a cantar, pero no empezó a cantar la enfermera. ¿Sabe qué empezó a cantar? Corito empezó a cantar. Conocedores de la palabra, va, pero no hacedores de ella. Y así como Pablo hace la descripción de los judíos, también nosotros, hermanos, somos cartas leídas por el mundo. Y oiga bien, muchas veces nosotros profesamos ser cristianos, el carro dice Cristo salva, Cristo te ama, en el carro usted le ha puesto un versículo bíblico en el parabrisas de atrás, ¿verdad? Pero por la ventana le va sacando el dedo el que le va pitando. Es más cristiano el carro que el que lo maneja. Entonces, es lo que pasaba con el judío, que se hacían, oiga bien, la preeminencia de la ley, pero no la recibían. De aprobar lo mejor, de ser guía de los ciegos, dar luz a los que estaban en tiniebla, de ser maestro de los ignorantes, de tener todo conocimiento y verdad. Y oiga bien, y muchos cristianos, muchos pastores, muchos líderes, nos hemos vuelto guía de ciegos. Somos ciegos guiando ciegos en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no hablamos de pecado.
Porque no hablamos, no confrontamos el pecado, porque permitimos, oiga bien, que los líderes, que los servidores, que los diáconos, que las diaconisas se divorcien, que agarren uno, que agarren otro. Hay un gran zanfarracho en las iglesias, hay una gran desorganización. Oiga bien, y los pastores tienen temor de predicar del pecado. Nos convertimos, oiga bien, en ciegos, guiando ciegos. Se imagina, oiga bien, si nosotros no exhortamos a que hay que dejar el pecado, que somos permisivos en la casa de Dios, que usted ve que dos hermanos que tienen pareja andan saliendo y el pastor no les dice nada. Y por eso la iglesia del siglo XXI se está destruyendo. Es interesante notar que Pablo no niega la validez de estas cosas. ¿Por qué no niega la validez de estas cosas el apóstol Pablo? Porque él era judío. Y oiga bien, y aquí menciona una parte que dice que era celo, que tenía celo, era celoso con las cosas, pero a sus conveniencias, porque si fuera celoso, en verdad, oiga bien, no hubiera permitido que se vendieran las cosas que se iban a sacrificar afuera del templo. Pero solo eran de palabra nada más. El problema para los judíos era que en vez de llevarles a la humildad y al agradecimiento por la manera en que la gracia de Dios se había manifestado en ellos, todos estos beneficios les llevaron, oiga bien, al orgullo y a la vanagloria. Por eso, ¿qué les dijo el Señor? Ustedes son sepulcros blanqueados. Conociendo la ley, no la ejercen. Allá venía el pobre que el rico le había quitado su ovejita. ¿A quién le daban el beneficio? Al rico. Allá llegó el profeta donde el rey David. ¿Te imaginas, rey? Le dijo que hubo un hombre que teniendo el puño de ovejitas, le dijo, no le bastó tenerlas, las de él, sino que fue, agarró la única del vecino y se la comió. ¿Qué hay que hacer? Le dijo el profeta David, volémosle la cabeza, démosle Juan. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese sos vos, que teniendo tanta concubina, teniendo tanta mujer, fuiste a agarrar a la mujer de Urías Eteo, mataste a Urías Eteo, y entonces, ¿qué querés? ¿Caer en las manos de los hombres o en las manos de Dios? ¿Y qué dijo David? En las manos de Dios. ¿Por qué? Porque grande es la misericordia de Dios. Entonces, oiga bien, Pablo sabía y conocía que era ser judío. Pablo conocía la ley, Pablo conocía la Torá. Y recordemos, oiga bien, que Pablo la conocía porque la había estudiado. Y los discípulos la conocían, ¿por qué? Porque Dios se la reveló en los 40 días que estuvo con ellos antes de la ascensión a los cielos. Eso lo vimos en el libro de Hechos, hermano. Número 2, el pecado de los judíos. Los judíos se jactaban, oiga bien, de tener la ley de Dios. Esa ley era la revelación especial de Dios para el mundo. Por lo tanto, los judíos tenían razón de sentirse contentos de tener la ley. Era un gran privilegio. Ahí se pelean a veces, hermanos, los de la iglesia grande porque dicen que nosotros ocupamos la Biblia de ellos. Que la Reina Valera es de ellos, que nosotros los cristianos no tenemos Biblia. Pero esta Biblia no es de ellos. Esta Biblia no fue escrita por la Iglesia Católica, hermano. Esta Biblia fue escrita por 40 hombres, que se llama canon bíblico, que transcribieron, oiga bien, la palabra y que ahora está en un solo libro. Tanto así que dicen que nosotros nos hemos quitado los libros de ellos y no los tenemos aquí porque no pertenecen a la Biblia. ¿Por qué? Porque no se menciona a Dios, porque no se menciona la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Esos libros son históricos. Entonces, oiga bien, ahí andamos diciendo que yo tengo la mejor Biblia, que la Biblia de ellos no sirve, que la Biblia de este no sirve. Es que mire, es que yo puedo tener la Biblia, pero si no la leo, si no la practica, es en vano que la tenga, hermano. Y es lo que le pasaba, oiga bien, ¿a quiénes? A los judíos tenían la revelación de Dios. Ellos conocieron la revelación, oiga bien, antes que nosotros. Se les reveló, les dieron las primicias. Sin embargo,
tal como Pablo acusa al hombre pagano y al hombre moral de haber rechazado la revelación de Dios que estaba a su alcance. Oiga bien, en la creación, en sus corazones y en su conciencia. ¿Por qué? Porque como somos creados a la imagen de Dios, entonces usted internamente, oiga bien, trae la revelación de Dios. ¿O no? A través de la creación, a través de la conciencia. ¿Por qué? Porque conforme el niño va creciendo, oiga bien, él va viendo que hay cosas que son malas. Le doy un claro de la conciencia. Cuando el niño mete el dedo en el tomacorriente, la conciencia lo lleva, oiga bien, a saber que si lo vuelve a meter, se va a chicharrar. Pero también en la práctica, porque el papá cuando lo vio que metió el tenedor, lo levantó del brazo y le pegó 2 nalgadas. ¿Va? Entonces, a través de la práctica sabe que es malo. Entonces, conocemos la revelación de Dios, conocemos que es bueno y que es malo. ¿Quiénes pervertimos el corazón de los niños? ¿Quiénes los hacemos mentirosos? ¿Quiénes los hacemos odiosos? Los adultos. ¿Por qué un niño va a odiar a una persona adulta? Porque el padre se pone a hablar enfrente del niño, que es hermanos aquí, que es hermanos allá, que es un ganchambroso, que es mala paga, que hace esto. Entonces cuando el niño ve al hermano, ¿qué dice? Ese es el hermano mañoso. Ese es el hermano que es bolo. Allá viene el hermano que es mujeriego, ¿ve? Pero ¿quién pervirtió el corazón de ese niño y su inocencia? El adulto. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo, oiga bien, nos dice que los judíos a través de la creación y en sus corazones y conciencia, oiga bien, se les reveló. Y a los judíos se les reveló a través de ¿qué? A través de la ley de Moisés. Dice, el pecado del adulterio, sea física o mentalmente, versículo 22. Y dice el versículo, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿qué dice? Adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Ah, hermano, eso es adulterio. Pero cuando veo a la hermanita me la como. La meto en un taco y se la echa al pastor. Y dice la Escritura que si con tu ojo viste a la mujer y la codiciaste en tu corazón, es adulterio, te acostaste con ella. Pero quebrantaban ese mandamiento del adulterio. ¿Por qué? Porque veían a las mujeres, porque deseaban a las mujeres, oiga bien, porque pervertían sus pensamientos. Y les dice en la segunda parte del 22, la palabra sacrilegio. Esta quizás sea una referencia a la costumbre que los judíos tenían de adquirir ídolos u otros tesoros robados de templos paganos por los romanos. Otros afirman que estas palabras refieren a la manera en que los judíos robaban la honra que Dios merecía, por ejemplo, permitiendo negocios en el templo. ¿Pasa eso en las iglesias? También. Con ídolos, ¿no? Con celulares robados, hermano. Cometemos sacrilegio. Porque el teléfono no es suyo. Y desde el momento que se lo dan baratón, es robado. Porque usted sabe que un Samsung de última generación no baja de 500, de 600, de 800. Y se lo van a dar en 200, hermano. El gran tablet así, hasta trae lápiz. 200 liberados. Lo más lógico que es robado, hermano. Pues lo mismo pasaba. Y lo mismo pasa también con los pastores. La hermana obró y se me inflama el pecho, ¿va? Es que yo estuve intercediendo por ella. Sacrilegio. No me tengo que tomar la gloria yo. La gloria es para Dios. Y era lo que el apóstol Pablo, oiga bien, daba como referencia del hombre judío. Aunque los judíos se sentían orgullosos de tener la ley de Moisés, Pablo demuestra que por su desobediencia ellos en realidad rechazaban la revelación de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cree que rechazaban la revelación de Dios?
porque vino Cristo y no creyeron. A lo suyo vino, dice la Escritura, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No creyeron. Ellos esperaban ¿a quién? Esperaban a un hombre, a un libertador, a alguien que viniera sobre un caballo blanco. Ellos esperaban, oiga bien, a alguien que viniera con espada, con escudo, a decirle, yo los voy a hacer libres. Pero entró un hombre humilde en pollino, por eso no creyeron. Por eso, oiga bien, no tuvieron la fe para creer. Pablo resume la desobediencia de los judíos en 3 pecados principales. Número 1, el pecado de robar, que está en el versículo 21. Pablo aquí está haciendo quizás una referencia a la práctica de los judíos de cobrar intereses excesivos cuando prestaban dinero. ¿Y quién era uno de ellos? ¿Ah? ¿Quién fue uno de ellos? Correcto, Mateo, cobrador de impuestos. ¿Qué hacía Mateo? Como lo que pasa hoy, con todos los despachos que le cobran a la gente, que le meten miedo, que les dicen que les van a llegar embargas. Entonces venía Mateo, se asume que Mateo no era un pobretón, tenía su chirilica. Entonces venía Mateo y le decía, hey, ¿cuánto te deben aquellos de aquella casa? Ah, pues esos me deben 100 denarios, te doy 80. ¿Y qué decía el gobernante? Está bueno, pagaba. Entonces venía Mateo y empezaba ¿qué? A cobrarles. Y les cobraba interés sobre interés, era un usurero. Por eso, oiga bien, en la película de Los Elegidos, cuando Mateo se convierte, oiga bien, todos quieren darle Juan. Todos lo ven con cara de ¿qué? De pegarle una buena tunda, hermano. Así ven a Mateo, porque era un cobrador de impuestos. Entonces, oiga bien, por eso es que aquí, oiga bien, les dice, ustedes dicen que no hay que robar, pero roban. Porque cuando usted ocupa intereses muy altos, ¿qué pasa? Le está robando a las personas. Claro, si usted presta dinero, preste al 5, preste al 10, mensual. Pero hay unos que prestan al 30, al 40, hermano. Y la gente en su necesidad va a quedar a esos lugares. Y oiga bien, y firman bajo la escritura de sus casas. Y hay gente que pierde sus casas y quiere que le diga algo. Muchas de esas personas que prestan son creyentes. Se hacen llamar cristianos. Pero dice la palabra que no hay que cobrar más de lo que hay que cobrar. Por eso, oiga bien, si usted es cristiano y presta dinero, no debe cobrar, no debe de prestarlo con usura. Sino que llega el hermano de $100 a dejar $10, solo los intereses. Y el gañán del hermano, ¿qué hace? Pero quedan 100. Porque no me ha traído a capital. Así es que la próxima son vividores, son estafadores. No debe de ser así. Y mira lo que dice Mateo 21:13. Y les digo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pablo resume el pecado de los judíos en el versículo número 23, y mire lo que dice el versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran los ejecutores de la ley. Por eso le decía yo, cuando llegaba don Billuyo, no le hacían nada. Pero cuando llegaba el pobre, contra él se la agarraban. Como la ley de aquí del país, al que se roba una gallina tiene 80 años de estar ahí. En caja lo van a sacar al maestro. Y al que se roba millones, ahí andan en la calle. Ahí andan caminando. Y otros huyendo. Isaías 52:5 dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y dice, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día.
¿A causa de qué? De los malhechores. ¿A causa de qué? De los que pervierten el evangelio. ¿A causa de qué? De que nosotros como cristianos damos malos testimonios. ¿Es blasfemado el nombre de quién? De Dios. Ey, vos que no decís que sos cristiano. Cuando tenemos malas actitudes, hermano. Ey, mira a los hermanos, hoy se armó el ring. Esas personas, oiga bien, y dicen, y para ser cristianos como estos, y para ser hijos de Dios como estos, que viven en una gran acabazón, no, hombre, mejor no quiero nada con Dios. Entonces, a través de nuestra actitud, ¿qué pasa? Blasfeman el nombre de Dios. Y era lo mismo que pasaba con los judíos. Malaquías 1, 11 y 12. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Por eso, oiga bien, la descripción que hace Pablo del hombre judío es más fuerte que la del hombre moral y bueno y pagano, hermano. Porque la del hombre pagano que dice, y conociendo de Dios, a través de la revelación, se olvidaron de Dios. Entonces vino Dios, dice, y los mandó a que sufrieran en lo más mundano, en lo más vil de este mundo. Pero la revelación de Dios, el ser humano solo la conocíamos a través de ¿qué? A través de la creación, a través de la conciencia. ¿Y los judíos cómo conocen de Dios? A través de la ley. Y la ley se transmitía de generación en generación. Por eso la ley nunca se olvidó. Por eso decía, oiga bien, átalos a tu cuello, guárdalos en la tabla de tu corazón. Por eso, oiga bien, es que el apóstol Pablo, él dice, hey, el hecho de que ustedes sean judíos, que sean el pueblo escogido de Dios, no les da carta abierta para la salvación. Y es tanto así, oiga bien, que les dice, siendo circuncidados, ustedes delante de Dios que son incircuncisos. Eso es lo que son. Y dice, aquí está la tragedia de los judíos y a la vez lo que demuestra su necesidad del evangelio. Ellos que se gloriaban en Dios realmente lo estaban blasfemando, algo que llevaba la pena de muerte en la ley de Moisés. Pero no se la aplicaban a ellos mismos. Se la aplicaban al que ellos querían. Pero oiga bien, habían pervertido tanta la ley que delante de Dios eran desagradables. Y oiga bien, y hasta la vez la siguen pagando, hermano. Es el pueblo escogido por Dios. Pero siguen sufriendo. No crea. Y siguen, oiga bien, blasfemando el nombre de Dios. Y siguen teniendo la ley en sus corazones. Se lo compruebo. En Israel está aprobada el LGBT. Vea, búsquelo ahí en las noticias. Tienen carta abierta. Miren los de Qatar si tienen carta abierta contra todas estas personas. Ni los dejaron entrar al mundial. Y al que sacara en los estadios una banderita del arco iris, preso. ¿Vio alguna bandera usted del arco iris ahí? No. Entonces, la conclusión a la cual Pablo nos lleva es que los judíos están en la misma necesidad de cualquier otra persona de la salvación de Dios. Como el pagano, como el moral, como don bueno y como todos los seres humanos. Necesitamos la salvación de Dios que es únicamente a través de Cristo Jesús. No hay nadie que se pueda salvar.
¿Han escuchado ustedes estos días que hay un hombre hipermillonario que anda abriendo pozos en África? ¿Va? ¿No se ha dado cuenta? Vean noticias, hermano. Lo que la ONU no ha hecho, porque no le conviene. Porque a los ricos no les conviene que los pueblos se desarrollen. Por eso es que aquí siguen inventándose de repente van a aparecer como un bachillerato de 1 año. Porque necesitan burros. Entonces, oiga bien, en África no había agua potable. Este hombre, con todo el dinero que tiene, ha ido a abrir pozos a África. Y hoy la gente ya tiene agua. ¿Y sabe por qué los está abriendo? Porque tiene una enfermedad terminal. Y dice que con todo el dinero que tiene, no se puede sanar. ¿Y por qué le digo esto? Porque tampoco se puede salvar. Porque el que sea don bueno, no lo salva. Anda haciendo el bien. No sé en qué país, también otra persona, no sé si es el mismo, agarró 1 millón de euros y en su helicóptero los dejó caer. Ven aquí, le decía el hermano. ¿Ah? A ver cuándo viene aquí por El Salvador, va. Es don bueno, pero no lo salva. Allá uno mató a 20. ¿Lo condena los 20 que mató? No. ¿Qué lo condena? La incredulidad de creer que Dios lo puede salvar. ¿Y sabía usted que el único pecado que Dios no perdona es la incredulidad? Porque si muere incrédulo, va condenado, hermano. Ahí no hay tales de que oremos aquí en la iglesia 5 días seguidos para sacarlo del infierno, no se puede. Ya no, ya por incrédulo se fue al infierno. Entonces, hoy vamos a ver el valor de la circuncisión. Y vamos a leer del 25 al 29. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no sería tenía su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión, oiga, eres transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque una cosa es decir y otra cosa es practicarlo. Entonces, el hombre judío estaba más fregado, fíjense. Porque a veces nosotros, bueno, vamos a ponerlo así, a veces nosotros pecamos por ignorantes, va. Pero eso es en la mente de un niño, hermano. Usted y yo ya no podemos decir que pecamos por ignorancia. Ay, pastores, que fui que la muchacha me agarró la mano y me asusté y me dio pena, pastor, y hasta que me llevó al motel. ¿Ah? Y como soy bien penoso, uy, no, ella quitándome la ropa, pastor. Usted y yo no podemos pecar por ignorancia, hermano. Los judíos no podían pecar por ignorancia, porque desde chiquitos la mamá era la encargada de ¿qué? De transmitirles la ley. De que, oiga bien, de instruirlo en todos los ritos, igual que el padre. Entonces no podían declararse ignorantes. Sabían, oiga bien, que cuando les quitaban el prepucio, cuando era el pacto de la circuncisión, oiga bien, tenían que cumplirlo. Igual usted y yo, hoy nosotros no practicamos la circuncisión, porque nuestra circuncisión ¿a dónde es? Es en el corazón, cuando Cristo viene a la vida del ser humano.
Pero oiga bien, yo puedo decir que tengo a Cristo en mi corazón, pero todos los días profano este corazón. Entonces no hay nada. Soy, oiga bien, un aficionado del Evangelio. Vengo a la iglesia por deporte. Vengo a la iglesia porque mis papás me enseñaron desde pequeño que tengo que ir al culto. Pero vengo a cumplir ¿el qué? Un rito vengo a cumplir. No porque venga de corazón a la iglesia. No porque he tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces dice, al afirmar que los judíos, por su desobediencia, anulaban las ventajas de tener la ley, Pablo se exponía a las críticas y objeciones de los judíos. La primera objeción, oiga bien, tiene que ver con la circuncisión. El judío podía responder a Pablo en la siguiente manera, pero ¿acaso no somos circuncidados? La circuncisión es la evidencia de que somos el pueblo de Dios. La marca en nuestros cuerpos es la garantía, oiga bien, de nuestra salvación. Pero cuando vivían en la ley y cuando vino Cristo, oiga bien, ya no se vive bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley quedó en pausa y entró el qué, la gracia, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces, oiga bien, ya no pueden practicar la ley. ¿Por qué? Porque no la viven, hermano. Porque los condena. Y aunque se hayan hecho la circuncisión, pero si no practican la ley, en vano es el rito. Por eso es bien esencial que nosotros como cristianos vivamos nuestro cristianismo. Aquellos que venimos de la iglesia central, ¿qué decía el pastor general? El cristianismo es un estilo de vida. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque usted tiene una nueva identidad. El domingo dijimos que usted tiene voluntad propia. Porque usted ha nacido de nuevo. Porque tiene una identidad que es la dado del Padre, que se llama Espíritu Santo. Ayer decía un predicador, ¿y de cuál refresco te gusta? Es que yo no tomo refresco. ¿Y de qué café tomas? Es que yo no tomo café, porque es una droga. Yo tomo, decía el pastor, jugos de piña, de papaya, naturales. Café no tomo porque trae cafeína y la cafeína es una droga y como soy templo y morada del Espíritu Santo, no puedo ensuciar este templo con café. Cada quien tiene su punto de vista, hermano. Y dice, y es tanto así que hay muchos cristianos que toman café en la mañana, a media mañana, en la mediodía, a media tarde, en la noche, de madrugada, porque si no, andan así, decía el pastor. ¿Qué dice? Son drogos. Con cuello. Son drogos de cafetería. Nosotros sigamos tomando café porque no le hacemos así. Pero va que tiene razón. Tiene razón. Sí, tiene razón, hermano. Pongámonos como dicen, cuadrados. Tiene razón el pastor. No come cuche tampoco, dijo. Y qué buenas son las costillas de cerdo, ¿va? Pero dice que él se cuida. Y dice él, porque este es templo. Ahora la pregunta es, pero eso es lo externo. Lo mismo que les decían a los judíos. Ustedes externamente también leen la ley. Se han hecho la circuncisión. Van a la sinagoga. Pero por dentro están podridos. ¿Y cuántos pastores habemos? ¿Cuántos cristianos hay? ¿Cuántos líderes, servidores que externamente pueden ver que somos buenos creyentes? Pero internamente estamos podridos. El pastor ahí decía,
Y está correcto todo lo que decía, pero ¿cómo estará el corazón de él? Solo Dios lo sabe. Solo estoy suponiendo a través de un ejemplo. ¿Será que de madrugada, cuando la señora ya está dormida, el pastor chica saca el teléfono y empieza a ver pornografía? Me voy al parque a echarme mi cigarrito, porque todavía soy, la nicotina todavía no se ha desprendido de mí. Todavía tengo asociaciones ilícitas alrededor mío. Todavía sigo siendo un mal padre. Ustedes no ven eso, pero Dios sí lo ve. Y por eso, oiga bien, que la descripción que Pablo hace acerca de los judíos es dura. Y a la misma vez espiritualmente es dura para nosotros también, hermano. Pablo trata el asunto de la circuncisión en forma radical y concluye con una nueva definición de quién es un verdadero judío, 28 y 29. Pues no es judío, oiga, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letras. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál alabanza? La que Dios da cuando usted y yo caminamos rectamente, hermano. La que Dios se goza cuando ve que sus hijos caminan rectamente. Cuando Dios ve que sus ojos, que su corazón, que sus manos solo son para su mujer. Que usted sabe que esta manita es solo para agarrarla de su señora. Si no, vuélvesela. ¿Se acuerdan antes, va? Agarraban una gallina y le volaban la mano, hermano. Así es que cuando usted veía un culto en la calle, ¿qué decía? El robagallinas. Así era la ley aquí en el país, hermano. ¿O no? Que vuelvan a esas leyes, va. Pablo reconoce la validez de la circuncisión siempre en cuando la persona esté obedeciendo la ley. Si el judío no obedece la ley, entonces su circuncisión externa no le sirve para nada. Él viene a ser equivalente a un hombre no circuncidado. Por otro lado, si el hombre gentil, el incircunciso, obedece la ley, entonces Dios lo tomará como si estuviese circuncidado. El hombre que Dios acepta no es el hombre circuncidado externamente, sino el hombre que obedece su ley. Por lo tanto, el hombre gentil que guarda la ley será aceptado por Dios antes que el judío que no guarda la ley. Como Pablo dice, el hombre circunciso condenará al circuncidado. ¿Qué horas son? Literales. Por lo tanto, el verdadero judío es aquel que lo es interiormente. La única circuncisión que realmente vale ante los ojos de Dios es la circuncisión interna del corazón. Entonces, si el apóstol Pablo hace la referencia, oiga bien, que hay que vivir la ley y que el judío no lo estaba haciendo, entonces eso nos lleva como cristianos, oiga bien, que profesamos ser hijos de Dios, que hemos sido lavados con su sangre, que hemos sido comprados con su sangre, quiere decir, oiga bien, que usted y yo debemos de ser lumbreras en esta sociedad en la que vivimos. ¿Por qué la gente no quiere visitar las iglesias? Porque ya se aburrieron, hermano, de pastores, de líderes, de cristianos que dicen que son creyentes, pero sus frutos son lo contrario. Que todavía en las iglesias, oiga bien, se quitan la mujer el uno con el otro. Pasa en las iglesias, hermano. Y eso no se puede ocultar con un dedo. Pasa en las iglesias grandes. Solo el hombre llega a la iglesia, la mujer se queda en casa haciendo las cosas del domingo. Ahí está que el hombre conquista una diaconisa, pues.
conquista una servidora. Se conoció con alguien en la cafetería y empezaron a desayunar juntos. Y de repente van como ovejitas al trasquilador, pues. Van como bueyes al degolladero. Traicionan a su mujer. Dentro de la iglesia. ¿Y a dónde nos reunimos? Dicen los amantes cristianos. En el culto de las 11. Va. Porque no vamos a hablar de otras iglesias, hablemos de los cristianos. En la mañana voy tempranito al culto porque después del culto me voy a la playa. Y allá en la playa me echo un par. Y estoy con una gran cartelera de mujeres viéndolas en trajes de baño. Y llega el hermano con sus lentes oscuros para que la señora no le vea los ojos. Pero los ojitos por dentro solo le hacen así, ¿ve? ¿Por qué? Porque somos como la descripción de los judíos, hermano. Porque creemos que somos salvos, pero no somos. Entonces la pregunta es, ¿se agrada a Dios de lo que somos? Esa es la reflexión final. Porque le dice el apóstol Pablo, Dios no se agrada de ustedes. Ahora la pregunta es, ¿Dios se agrada de nosotros? ¿Dios se agrada de su vida? ¿Dios se agrada de su familia? ¿Dios se agrada del comportamiento de nuestros hijos? ¿Dios se agrada de usted como padre, como esposo, cuando nos ve con las actitudes que tenemos? Pues la verdad que no. ¿Qué dice el Señor? Ahí va otra vez, necio, insensato, contumaz, hacer lo mismo. Y ayer en la noche me estuviste pidiendo perdón por el mismo pecado. Por eso decía un pastor en un mensaje, los cristianos son sinvergüenzas porque todas las noches le piden perdón a Dios por lo mismo. Señor, perdóname porque le pegué a mi mujer. Todos los días le pide perdón. Mire, igual a las mujeres que las aguantan, ¿no? Yo no promuevo los divorcios, pero si usted está siendo golpeada por ese marido, deje el hombre. Vaya a ponerle una demanda. Ya deje de pedirle a Dios, actúe y vaya a ponerle la demanda que le pega a ese hombre. Y si aquí hay un hombre que le pegan, vaya también. ¿Habrá alguien aquí que le pegue? Debemos ser diferentes. El apóstol Pablo desarrolla unos puntos teológicos y dice, Pablo reconoce que la circuncisión tiene validez si es que el judío cumple la ley. Pablo no niega absolutamente la validez de la circuncisión, porque fue algo dado por Dios a los judíos que realmente, oiga bien, creían en él. Por eso Pablo hizo que Timoteo fuera circuncidado. ¿Se acuerda que eso lo vimos en el libro de los Hechos, ma? Porque, oiga bien, los judíos insistían que todos los gentiles que venían al cristianismo tenían que pasar por el rito de la circuncisión. Igualando la circuncisión ¿con qué? Con la salvación de Cristo. Pero nada está sobre o a la par de eso. Bástate mi gracia, dijo el Señor. Sin embargo, a la luz de esto, ¿cómo entendemos Gálatas 6:15? En Gálatas Pablo está hablando de la circuncisión como un rito, como un mero rito externo. La circuncisión no tiene valor alguno ante los ojos de Dios en la gracia. Pero aquí en Romanos lo que Pablo está diciendo es que para el judío que tiene, oiga bien, una fe genuina en Dios, la circuncisión sí tiene valor por ser una señal ordenada por Dios. Y dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Cómo se llama esto? El periodo de la gracia. Entonces, capítulo 2,
la condenación del hombre, el hombre pagano, el hombre moral, el hombre bueno y el hombre judío. ¿Enfocando qué? Que nadie se puede salvar por sí mismo, sino que necesitamos, oiga bien, recibir la justicia de Dios a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta descripción que haces del hombre condenado, del hombre necesitado. Ayúdanos a valorar lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Dios, a valorar la salvación. Ayúdanos, Padre, a reflejar que tú moras en nosotros, que somos tus hijos, que no solo sea del diente al labio, sino que a través de nuestros hechos, a través de nuestras obras, a través de nuestro comportamiento, podamos mostrarle a las personas que hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva identidad, que tenemos un nuevo ADN que viene del cielo y que tú nos has puesto en esta sociedad para que alumbremos a los que caminan en tinieblas. Gracias por hablarnos al corazón, Señor, gracias por los milagros que has derramado, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre los hermanos que están a través de la Iglesia del Aire, Señor, que serán testimonio de tu poder y de tu gloria. Llévanos con bien. Desde ya oramos, Dios, por el culto del sábado a las 5 de Mujeres de Fe, para que tú te glorifiques en la alabanza, en la palabra, y también que las hermanas puedan disfrutar, Señor, a plenitud su taller. Llévanos con bien y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga.